Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Llegó el momento justamente de cranear qué vamos a dar de comer a la familia hoy. Por eso justamente el programa se llama Cocinemos Juntos, ¿eh? Y estoy tan seguro que como siempre tienen en la heladera estos ingredientes porque ya saben, mis recetas son prácticas, rápidas, económicas y por sobre todo las cosas muy saludables, ¿eh? Pienso mucho justamente en la alimentación de todas las familias al momento de elaborar y pensar qué proponerles, ¿eh? Vamos a hacer una rica tartita. Ustedes saben que la tarta, bueno, una infinidad de ideas uno puede echar a volar la imaginación de pollo, de queso, de berenjena, de zucchini, de hortalizas, de acelga, de espinacas, de arroz, de jamón y queso. Así que son miles de ideas. Pero justamente estuve por el mercado, encontré una muy buena calidad de hojas de acelga, súper fresca, por sobre todas las cosas, tan interesante e importante consumir en tiempos de invierno mucho verde. Las mujeres llegando a los 30 hay que consumir muchos verdes, mis queridas amigas. Así que es bastante interesante. Uno puede tan lindas. Voy a agarrar nada más, chicos, y voy a sostener mi mano esta hojita. Fíjense, una preciosa esta hoja de acelga bien verde. Esto me da pie a que yo blanquee y rellene justamente. Por ejemplo, una idea rápida. Un pollito que haya quedado, deshilachar totalmente la carne, mezclar con jamón, con queso. Un arrocito que haya quedado, mezclamos con atún. Hacemos de que forme parte del relleno de esto y llevamos al horno, napada con un poco de crema, queso. Bueno, son ideas justamente para utilizar esta hoja deliciosa. Pero hoy vamos a hacer una rica tartita de acelga. Y los ingredientes son estos. Para esta tarta de acelga vamos a necesitar una masa hojaldrada, 6 mazos de acelgas frescas, 100 gramos de cebolla, 4 huevos, 50 gramos de manteca, 100 centímetros cúbicos de crema de leche, 100 gramos de queso, sal, ají molido, nuez moscada. Bien, mis emplas preparadas, ¿eh? Por supuesto, lo primero que voy a hacer justamente es, entre la lista de ingredientes que ustedes ya tienen a mano, empezar por la acelga. ¿Qué voy a hacer? Blanquear. ¿Qué quiere decir blanquear? Es pasar por agua caliente. Yo tengo aquí agua que le voy a levantar la temperatura incluso, ya para que vaya rompiendo ese hervor. Y una vez que rompa el hervor, bueno, vamos a agregar justamente en la preparación esta acelga. Vamos a dejar que se blanquee bien, es decir, pasada segundos por agua hirviendo, luego llevamos bajo el chorro de la canilla, derramamos agua fría y estrujamos como si fuera uno está lavando una ropa, sacamos todo el excedente, picamos. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a saltear con un poco de cebolla, así que voy a esperar de que rompa el hervor el agua y ya voy a justamente sumergir las acelgas que ya tengo previamente limpias y separadas incluso de la parte del tallito, de las pencas, ¿eh? Retiré totalmente porque no voy a utilizar esa parte. ¿Por qué? Porque obviamente uno la parte del tallo puede blanquear, cocinar más tiempo. Yo necesito sí o sí separar la parte verde del tallo porque, repito, el tallo se cocina con más tiempo y la hojita verde, por supuesto, necesita segundos nomás dentro del agua caliente. Así que por esa razón, yo tengo retiradas y tengo, a ver si tengo por aquí, acá tengo bien, por supuesto, lavaditas y esto bien limpio. Esto voy a envolver con un film y voy a llevar a la heladera, que se congele ahí, porque me va a servir después justamente para hacer una crema de tallos de acelga con zapallo, con zanahoria, pero eso vamos a dejar para otra oportunidad. Bien, rompe el hervor y ya voy a sumergir justamente mi acelga dentro del agua, mientras ya voy adelantando esto. Entonces, picar la cebolla que voy a utilizar justamente para rehogar un poquitito la acelga ya previamente blanqueada y picada de hecho, ¿eh? Trabazón para esta tarta va a ser una mezcla de crema de leche con huevos, ¿eh? Si ustedes desean, por supuesto, tener una trabazón un poco más dura, un poco más firme, una tarta que no salga con el relleno muy húmedo, lo que pueden hacer justamente es hacer leche, huevo y le agregan una buena cucharada de maicena, fécula de maíz para darle justamente un poco más de firmeza al relleno. Lo mismo uno, por supuesto, hace al momento de pensar y hacer una rica tarta de jamón y queso. No puede ser todo jamón y queso porque obviamente es una cuestión de costo y segundo de que sería mucho queso y no va a quedar tan agradable. Así que necesitamos hacer una suerte de bechamel, es decir, leche con un poco de fécula, sal, pimienta, nuez moscada, bien durita y ahí mezclamos el queso y el jamón para rellenar la tarta. Es lo mismo vamos a hacer, pero en este caso yo voy a utilizar solamente la mezcla de la crema con el huevo para darle un poco de cuerpo a nuestro relleno, ¿eh? Bueno, perfecto. Esto ya rompe el hervor, levantamos
levantamos un poco más ahí y vamos a sumergir ya entonces toda esta buena cantidad de hojas verdes de acelga que tengo. Realmente, repito, soy exagerado con esto, pero realmente está excelente esta acelga, bien limpita. Se me van a sacar los tallitos acá, colocamos todo dentro ahí y por supuesto voy a, con la ayuda de una espátula, sumergir ahí dentro del agua caliente y ayudando. Y bueno, en segundos ya retiro y va a quedar realmente de una manera espectacular. Mientras, lo que te comento es de que si sos de los míos, es decir, que te cuesta hacer una dieta correctamente, te cuesta ir al gimnasio, sos muy perezosa, bueno, la solución te doy. Dismar Salud y Cultura ofrece la dupla perfecta, que está compuesta por el Pangao y el Vibro Masajeador. Ambos productos, por supuesto, está representado en nuestro país por Dismar Salud y Cultura, y la idea es justamente de que con la ayuda de esta dupla tengas la oportunidad de perder el peso exagerado, así como también, por supuesto, combatir la obesidad, la celulitis y obviamente tonifica totalmente el cuerpo. Así que muchas gracias a mis amigos de Dismar Salud y Cultura. Gracias. Bueno, perfecto. Voy sumergiendo, pero minutos nada más. Voy a dejar acá segundos, es decir, voy a dejar esta acelga acá. Cuanto más caliente esté el agua y esté rompiendo el hervor, por supuesto, esto se hace mucho más acelerado. Dejamos ahí segunditos más y luego ya vamos a retirar, vamos a llevar bajo el chorro de la canilla, picamos muy bien, estrujamos muy bien, es decir, retiramos todo el excedente de agua, luego picamos y ya va a quedar de una manera fabulosa. Por otra parte, tengo la sartén con una cucharada de manteca que ya voy a dejar que se derrita y ahí agrego la cebolla. La cebolla voy a utilizar para dar un poco de sabor, por supuesto, que si desean le pueden agregar un diente de ajo, pueden reemplazar a la cebolla por un poco de puerro o la parte blanca de la cebollita de verdeo, que realmente es bastante agradable. Y para ir acelerando en este bol, lo que voy a hacer es justamente cascar huevos y voy a mezclar ya con la crema de leche. Ustedes saben de que hacer una tarta es rápida, pero obviamente uno necesita también el tiempo de cocción que va a requerir justamente en el horno. Así que vamos a apurar un poquitito esto. Ahí son 4 huevos que reza nuestra receta. La cantidad indicada justamente de crema de leche también ahí está. Y con la ayuda de una varillita de mano voy haciendo esto, integrando la clara con la yema y le voy agregando ahí los condimentos que pide nuestra receta. Le agrego nuez moscada, le agrego sal fina y por supuesto después ya le agrego un poco de pimienta, que puede ser pimienta negra o un poco de ají molido. Volvemos a la sartén donde está la manteca, tiro ya la cebolla ahí para que vaya tomando un poco de textura. Ahí está, no quiero que tome mucho color porque va a ir a parar dentro de un relleno. Por otra parte, vuelvo a la asadera, les vuelvo loco chicos, pero esto es así, hay que comer tarta en media hora. Así que fíjense cómo se está tiernizando totalmente, con la ayuda de una pinza voy a ir retirando esto y llego bajo el chorro de la canilla. Le derramo abundante agua fría, si ustedes tienen la comodidad de la casa, pueden ya prever un cuenco con agua, con un poco de hielo, para cortar la cocción. Necesito que el relleno resulte bien verde, es decir, de que no pierda ese color verde que aporta e importa mucho justamente al momento de nutrirnos. Bueno, me quedo hasta ahí chicos porque me estoy de la pausa. Dejo acá entonces la sartén con un poco de cebolla que se está tiernizando de a poco. Le ayudo para que vaya sudando más con un poco de sal fina también. Y hasta ahí nos quedamos. Breve pausa, ya seguimos aquí en Cocinemos Juntos. La propuesta, una rica tarta de acelga. Ya volvemos. Bueno, ya de vuelta aquí en Cocinemos Juntos, ahí tenemos la cebolla que se está dorando de a poco, es decir, tiernizando, volviéndose un poco transparente. No tiene que tomar mucho color porque, bueno, no es un guisado de lo que estamos preparando. Por otra parte, acá encima de la tabla tengo mi acelga ya previamente estrujada. Fíjense qué verdecito quedó. Realmente esa es la importancia que hay que darle. Blanquear correctamente, llevar automáticamente bajo el chorro del agua de agua fría o en un bol con agua fría, para que justamente ocurra esto, se corte la cocción y que vaya conservando justamente ese color verde que nos indica de que es algo bastante sano y que conserva justamente sus nutrientes. ¿Qué contiene lo verde? Por supuesto, mayor porcentaje de ácido fólico, que es muy bueno consumir en el caso específico de las mujeres, y por sobre todas las cosas, mucho hierro también. Perfecto, ahí tenemos entonces la acelga, y esto lo que voy a hacer es justamente tirar ya encima de la cebolla que tengo ahí tiornizándose con un poquitillo de manteca. Ahí dejamos 2 segunditos nada más y luego por supuesto ya llevamos a nuestro recipiente.
fíjense que va a quedar bastante tierno, va a quedar realmente de una manera fabulosa. Estamos hablando de una receta muy tierna y por sobre todas las cosas bien económica, porque la selga está en precio ahora, uno puede comprar tranquilamente y va a quedar de una manera fabulosa, ¿eh? Bueno, acá tengo mi molde chiquito, que ya voy a ir forrando justamente con la masa, con mucho cuidado. Estoy haciendo una porción muy chiquita. ¿Por qué? Porque el tiempo, por supuesto, yo tengo acá en televisión muy justito, entonces tengo que mostrarles a ustedes lo real, ¿eh? Ahí está. Buenísimo, tiramos muy bien así el borde y queda de una manera espectacular. Claro que ustedes pueden hacer dentro de un Pyrex también en la casa sin ningún problema, ¿eh? Ahí está, ya está tiernizada nuestra cebolla con la acelga, perdón, la cebolla con la acelga ya previamente blanqueada. Voy a disponer ya en nuestra trabazón, ¿eh? O puedo hacer de que esto vaya acá dentro del recipiente, o directamente lo que hago justamente es lo que yo voy a hacer para que sea más práctica, ¿eh? Venite acá en el molde director, vamos a mostrar cómo va a ir rellenando, ¿eh? Va entonces la buena capa de nuestra selga salteada con cebolla. Ahí está, buenísima. Esta es una opción muy interesante para acompañar con una rica ensalada, por ejemplo, y es ahí que nosotros decimos que estamos nutridos y estamos muy bien comidos, ¿eh? Ahí está, fíjense, ¿eh? Prolijamos muy bien nuestro relleno. Ahí está, quédate ahí que ya vuelvo, director, con la ayuda justamente del bol que ya tengo justamente con la crema y el huevo bato muy bien. Y es aquí que voy a empezar a agregarle unos cortecitos de queso encima, ¿eh? El queso, si en el caso de que sea ricota, puedo agregar acá dentro de la mezcla de la crema y el huevo, los huevos en este caso, pero igualmente puedo ir agregando aquí. Entonces el queso durante la cocción va a ir derritiéndose y le da un toque de gratinado a la preparación, ¿eh? Mezclamos muy bien, esparcimos con mucho cuidado y llevamos al horno. El tiempo de cocción será por el tamaño unos 20-25 minutos a reventar, ¿eh? Prolijamos un poquitito así el queso, fíjense, hacemos de que la crema inunde totalmente nuestra tarta y llevamos volando esto al horno. Perfecto, llevo al horno mientras les recuerdo de que hay una dupla perfecta que sí les va a ayudar a bajar de peso, a tonificar el cuerpo. Me estoy refiriendo justamente a la dupla, digo bien, compuesta por Dismar Salud y Cultura, que ofrece el Pangao y el Vibro Masajeador. Realmente espectaculares son estos productos que uno tiene que tratar de utilizar 15 minutos diariamente. Es muy bueno y por sobre todas las cosas es muy recomendable para aquella persona que no tiene mucho tiempo para ir al gimnasio, para aquella persona que no gusta justamente del sacrificio de seguir una dieta muy estricta. Así que muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura porque nos ofrece realmente esta dupla perfecta, repito, compuesta por el Pangao y el Vibro Masajeador. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, nuestra tarta fue en el horno, quedó una masita, uno esto tranquilamente puede agarrar, arrollar, llevar a la heladera, guardar para otra ocasión. Vamos prolijando nuestra mesa porque ahora voy a hacer, mientras que corra el tiempo de cocción de nuestra tarta, yo voy a preparar una rica ensaladita. Voy a utilizar, ahí quédate director que ya te traigo. ¿A dónde fue? Acá está. Tengo mi rúcula y berro, una ensaladita rápida, fácil de preparar y por sobre todas las cosas que ni siquiera necesita mucho tiempo de elaboración. En contados minutos uno puede tener justamente una rica ensaladita. Tengo rúcula, estas están lavadas, pero igualmente voy a colocar juntos y le voy a dar otro lavadito rápido otra vez a las verduras. Los verdes siempre hay que tratar de lavar muy bien. En el caso de la rúcula, acá encontré como una suerte de hilito, que no es pelo, sino es del plástico que utilizan para envolverlos. Con una tijera voy a dándole unos cortes a esta rica hoja de rúcula. Voy a preparar un aderezo en base a aceite de oliva, un poco de jugo de limón, un poco de acheto balsámico y va a quedar muy rica para acompañar nuestra rica tartita. Me sobra el tiempo, por eso justamente estoy ideando esta rica ensaladita. Y por sobre todas las cosas siempre hablamos en invierno de hidratarnos. Es tan importante hidratarnos y de qué manera uno se hidrata. Por supuesto, ingiriendo agua como agua pura y también alimentos que contengan mucho líquido. En el caso de las hojitas verdes, por supuesto, fabuloso, ¿eh? Fíjense estos berros muy tiernos. En tiempo de frío
curiosamente tenemos muy buena producción de verdes, ¿eh? Y es, por sobre todas las cosas, repito, muy recomendado consumir. Días pasados fui a un restaurante y me sorprendieron con un rico jugo de, escuchar Ruth, jugo de berro, pepino y limón. Ahí, por supuesto, saborizado con una buena cucharada de miel de abeja. Realmente espectacular, ¿eh? Ahí está, hojitas verdes para nuestra rica ensaladita. Tengo mezcla de berro, mezcla de rúcula y esto va a acompañar muy bien. Y por sobre todas las cosas va a hacer de que nuestra preparación sea bastante sana y por sobre todas las cosas fresca, rica. Tiempos de invierno también no solamente uno puede consumir una ensalada tibia, sino una ensaladita fresca, verde, en base a mucho verdeo, hace y muy bien. Mezclamos un poquitito esto y luego, por supuesto, ya me queda el tiempo para ir dándole un poco de sabor con un poco de aceite balsámico, un poco de aceite de oliva y a lo mejor le agrego también unos cortecitos de tomate a un costado para que tenga un poco de color. Pero cuando hablamos de una rica ensalada, por supuesto siempre hay que hablar de una rica ensaladita verde y en nuestro país tenemos muy buena calidad de berro, de rúcula, de radicheta, de espinacas, de acelga japonesa y una variedad infinita de lechuga, así que hay que aprovecharla. Pausa, a la vuelta prácticamente presentamos nuestra rica tarta de acelga con una deliciosa ensaladita. Ya volvemos. Bien, de vuelta ya, último bloque aquí en Cocinemos Juntos, ya dándole últimos toques justamente a nuestra preparación. Nuestra tarta que está en el horno, falta segunditos para que realmente esté a punto y queda realmente de una manera fabulosa. ¿Para qué estresarse justamente al momento de pensar y comer sano? Preparar un almuerzo tampoco tiene que ser, dependiendo por supuesto del tipo de menú que haya elegido, tiene que ser mucho estrés, mucho tiempo de pasar en cocina, bueno, mucha confusión. Con contados ingredientes uno puede preparar realmente algo delicioso. Lo que estoy haciendo es sacar un poco la semilla al tomate y acá en este bol tengo ya acheto balsámico que le voy a agregar un buen chorro de aceite de oliva. Un buen chorro de aceite de oliva está al acheto balsámico. Le agrego un chorrito de vinagre también. Un vinagre neutro, puede ser de manzana, un vinagre de alcohol o de limón. Hay tantos vinagres hoy justamente que ya vienen saborizados incluso. ¿Y qué hago? Esto con una cucharita, por supuesto voy mezclando todo muy bien. Le agrego toquecito de sal fina también, poquito porque la salsa de soja ya tiene sal. Ahí está, mezclamos muy bien. Le echo un poco de pimienta negra también. Ahí está, perfecto. Entonces lo que hago justamente en este recipiente, voy a montar mi ensaladita. Tengo la mezcla de hojas verdes, mezcla de rúcula con berro. Le coloco a unos costados unos gajos de tomate, pues estamos hablando de una rica ensaladita fresca. Ahí está, y por supuesto con el aderezo empiezo a salpicar. Por eso le decía, ¿por qué estresarse al momento de preparar un almuerzo? Y hablando de estresarse, ¿sabían de que hay alimentos realmente indicados para este mal y que hoy en día está muy de moda? Tiempos atrás decíamos de que el estrés justamente es una enfermedad de gente rica, ¿verdad? No, señora. El estrés, por supuesto, es tan importante controlar, porque a través del estrés, por supuesto, hay algunas enfermedades que se aprovechan y bueno, y se acentúan más. Y por eso hay alimentos que están indicados para esta situación. A ver, alimentación correcta para el estrés, nos habla nuestro nutricionista de cabecera. Hoy le voy a hablar un poquito de los alimentos que sirven para reducir el estrés, o más bien sería alimentos para combatir el estrés. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alimentos que hacen al cuerpo liberar sustancias para contrarrestar el efecto nocivo del estrés. En este caso tenemos como principal y digamos el top de los alimentos que combaten el estrés sería, por ejemplo, el chocolate. Ahora, cuando hablamos de chocolate no nos estamos refiriendo a esos chocolates comerciales que podemos encontrar, no. Lo que queremos es un buen chocolate con un porcentaje de cacao de por lo menos 90%. O sea, esos oscuros y amargos, esos son los verdaderos chocolates, el cacao.
Y bueno, lo que hacemos es comer el chocolate en porciones obviamente moderadas, que ahí con eso estaría, lo ideal sería consultar siempre con un nutricionista para que les guíe, les dé las indicaciones de cuántos gramos de chocolate se puede comer. Y en ese caso lo que hace el chocolate es liberar una hormona que se llama serotonina, que se le llama comúnmente como la hormona de la felicidad. Hace que libere las tensiones, hace que libere el estrés, que puedas conciliar un poco mejor el sueño, que tiene un sinfín de beneficios para contrarrestar el estrés. Entonces lo que hacemos no es que con los alimentos evitamos el estrés. El estrés vamos a tenerlo, lo que podemos hacer es contrarrestar ese estrés. Y una de las formas de contrarrestar sería con alimentos como el chocolate, puede ser nueces, puede ser también frutos secos, que todos esos alimentos se van a encargar de liberar serotonina y esa serotonina es la que se va a encargar otra vez de amortiguar o reducir ese estrés que estamos teniendo. Perfecto, a tener en cuenta entonces la manera de combatir el estrés y a través del alimento. Bueno, ya, segundito saco la tarta del horno, así que vamos a repasar qué hice. Por supuesto, primero tenía una masa hecha ya para tarta hojaldrada, elegí yo. Hay marcas muy buenas, nacionales, por cierto, que hay que siempre comprar o directamente hagan una masa quebrada si desean en la casa. Por otra parte, lo que hice justamente es separar el tallo de las hojas verdes de la selga, la parte verde blanqueé, segundos en agua bien caliente. Por otra parte, media cebolla piqué y salteé con un poco de manteca. Que luego hice con la selga, retiré, por supuesto, bajo el chorro de la canilla, derramé abundante agua fría, estrujé cual fuera una ropa, luego piqué, mezclé con la cebolla. En otro bol aparte puse la crema con los huevos, sal, pimienta, nuez moscada, fui batiendo muy bien y utilicé como trabazón. Luego, ¿qué hice? Forrar justamente el molde con la masa, dispuse ahí la mezcla de la cebolla con la selga y por supuesto que fui también cubriendo con un poco de queso y finalmente le agregué el preparado que va a ser justamente la trabazón, que es la mezcla de la crema con los huevos. Y ahora vamos a ver cómo queda. Muy capaz que todavía no tenga tanto color en la parte al menos del borde de nuestra tarta, pero les voy a mostrar cómo queda. Tan rápida, de una manera tan práctica, uno puede preparar una rica tartita para compartir el almuerzo familiar. Por eso les decía de que no hay necesidad de estresarse tanto. Levanto un poquitito la masa, ahí está, con mucho cuidado, mejor con un trapo porque esto está caliente, caliente, caliente. Tratamos justamente de agarrar del borde y lo que voy a hacer justamente es con mucho cuidado ir pasando al plato. Con mucha paciencia, no vamos a malograr un trabajo que vinimos haciendo muy bien. Sacamos un poquitito ahí al borde, con mucha paciencia, repito. Acá se me quemó un poquitito, se me pegó un poquitito. Bueno, falta orear un poquitito para retirar, pero no importa. Presentamos así para no... Siempre cuando uno saca algo del horno tiene que dejar minutitos que se oree un poquitito, porque de tal manera, como tiene ya un poco de manteca la base, entonces tiende a que se adhiera un poquitito y bueno, nos traiga un contratiempo. Pero no importa, tampoco es un pecado servir directamente así. Rápidamente hablamos de Ismar Salud y Cultura porque ofrece la dupla perfecta compuesta por el Pangao y el Vibro Masajeador. Ambos productos, por supuesto, ayudan a verse muy bien, a combatir el estrés, la celulitis, la obesidad y tonifica de verdad el cuerpo. Solicita ya tu Pangao y Jack al teléfono 522-610 y el 018-2-380-527. Muchas gracias a los amigos de Ismar Salud y Cultura. Bueno, he aquí entonces el menú de la casa para compartir con la familia una deliciosa tartita de acelga express prácticamente diría yo, porque de muy poco tiempo preparamos este plato y de hecho, por supuesto, y les aseguro de que van a estar muy bien nutridas. Una ensaladita fresca, en tiempos de invierno también conviene consumir de tanto en tanto porque es una manera indirecta justamente de hidratarse. Verde contiene mucho líquido, el tomate lo suyo también, así que hagan la prueba y compartan con la familia. Una rica tartita de acelga con queso y una rica ensaladita en base a berro, rúcula y tomate fue nuestra propuesta de hoy. Me voy despidiendo agradeciendo por la preferencia. Gracias por esperarme siempre a cocinar y nos reencontramos, por supuesto, en otra emisión aquí en Cocinemos Juntos. Chao.